Bueno, saludo a todos y a todas. Segundo video en el que vamos a retomar algunos puntos que eh, no toqué en el video anterior. Y comenzaríamos a completar alguna información que adelanté en el primer video, pero que no está completa. Es decir, tomaremos algunos puntos de la clase uno y otros de la clase 2 y con eso damos por cerradas las clase uno y 2. No mencioné en el primer video que más allá de la evolución química con que comienza la teoría de Oparín a plantearse cómo pudo haberse originado la vida en la Tierra, existieron otras teorías y existen, como son la teoría de la generación espontánea, que ya era sostenida desde Aristóteles, que parte de la idea de que de la materia inanimada se puede formar seres vivos. No, seres vivos complejos en realidad, ¿no? Por ejemplo, planteaban que de la basura salían ratas o cucarachas, ¿verdad? O gusanos. Eh, esta idea proviene desde la antigüedad y solamente en el siglo XX podríamos decir que prácticamente se la ha desterrado como tal, en el sentido de que la teoría celular que se generó en el siglo XIX y XX deja muy claro que toda vida proviene de otro ser vivo. Es decir, que toda célula proviene de una célula anterior. Eh, en este sentido, hizo un gran aporte Pasteur cuando él plantea en sus experiencias que esos gusanos que pueden aparecer en la basura, en la carne en descomposición, no provienen de la carne en descomposición, porque si provinieran de la carne en descomposición, se estaría pudiendo afirmar la teoría de la generación espontánea, pero no es así. Lo que sucede es que esa carne ya está infectada con huevos de insectos, por ejemplo, de moscas, y cuando eh, aumenta un poco la temperatura y pasan los días, como esos huevos depositados por la mosca o sobre la carne o sobre algún lugar en donde se apoyó esa carne y el huevo quedó pegado a la carne, eh, ese huevo eclosiona y desarrolla un estado larvario que se va a transformar en un gusano. Luego el gusano se transformará en una mosca. Eh, para muchos, el gusano es el ser definitivo, es el último eslabón del proceso embrionario, pero en realidad ese gusanito está en un proceso de metamorfosis que no terminó de desarrollar y que su metamorfosis completa se logra cuando aparece la mosca adulta a partir de esa transformación sucesiva que tienen estos estadios de este ser, ¿no? En el caso de la mosca pasa lo mismo con la cucaracha, pasa lo mismo con las mariposas. Entonces, Pasteur demuestra que si se calienta un caldo de carne como para matar todas las, más de 100, como para matar todos los gérmenes que pudiera haber, huevos, bacterias, etcétera, y luego se deposita ese material en un recipiente al que no se le permite que entre aire, es decir, que no se va a contaminar con ninguna otra cosa, nunca ese caldo va a generar gusanos. Entonces, ahí se muestra que no es que de la materia en descomposición salen seres vivos, sino que sobre la materia en descomposición se pueden depositar gérmenes, huevos, esporas, que con el tiempo puedan desarrollar un ser vivo, un hongo, una mosca, lo que fuera. Así que la teoría de la generación espontánea, tal como la planteaban los antiguos, está desterrada. Luego aparece la teoría migracionista,
que plantea que la vida pudo haber provenido de otro lugar del espacio. Esta teoría eh, arranca en 1865 con Richter y él plantea que esos seres que vienen del cosmos, por eso lo llama cosmosos, so significa animal, cosmos significa espacio, diría que esas vidas que luego poblaron la Tierra provinieron del espacio, tal vez viajando, siendo transportadas en un meteorito, en algún elemento que llegó del espacio y cayó sobre la Tierra. Y en condiciones favorables, bueno, prosperó. Un poquito después, en 1908, Arrhenius, Svante Arrhenius, le da el nombre a la teoría, en lugar de migracionismo le pone panspermia. Pan, que significa todo, spermia, que significa semilla, plantea una especie de metáfora o de alegoría en que esos meteoritos que provenían del espacio como que sembraron semillas de vida sobre la superficie de la Tierra. Por eso se llama pans de todo o mucho y spermia de semilla. Eh, bueno, ahí plantean los científicos que en ese meteorito o en esos meteoritos, en esos bólidos que llegan del espacio, podría haber llegado o una célula, y en ese caso hablaríamos de una panspermia celular, o una molécula. Pero ¿cuál molécula? Bueno, una molécula que puede generar vida, una molécula que lleva información vital. Por lo tanto, esas moléculas tendrían que ser las que contienen información y que se pueden multiplicar. ¿Cuáles son esas moléculas? Indudablemente nos estamos refiriendo allí a los ácidos nucleicos, que nosotros conocemos como ADN y ARN. Entonces, panspermia molecular sería una molécula muy compleja, como sería el ADN o el ARN, o una célula directamente que en condiciones adecuadas podría haber prosperado en la Tierra. Todo esto no está descartado aún en el mundo de la ciencia, esta posibilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, en determinadas circunstancias, estas moléculas pueden sobrevivir si están en un determinado, protegidas o preservadas, y si sobreviven, es capaz esta molécula, el ADN o el ARN, de desencadenar un proceso que culmine con alguna forma viva. Después tenemos la teoría creacionista que todos conocemos, que es la del Dios creador, que sostiene la mayoría de las religiones. En nuestro caso, la más común es la que más conocemos en realidad, es la teoría creacionista de origen judeo-cristiano, que se nutre de todos los datos que aparecen en el Antiguo Testamento, sobre todo en el primer libro que se llama Génesis, en donde se relata no la participación, sino el protagonismo de un Dios creador, que es el que en teoría saca las cosas de la nada, solo con su voluntad aparece lo que él desea que aparezca, y que de todas maneras está relatado en el Génesis en un breve trozo escrito, relato escrito de pocas páginas, pero todo eso ocurre para el inspirado, el escritor inspirado, que escribió eso, en 7 días. Y ya ahí tenemos una problemática porque la información científica, los datos científicos que tenemos, revelan que este proceso del origen del universo, del sistema solar, de la Tierra, requiere de espacios de tiempo muy superiores lo de la semana. Entonces,
ahí no nos cabe otra que entender o suponer que los relatos sagrados son expresiones metafóricas eh, escritas para el hombre de otro tiempo, por un hombre de otro tiempo, porque el escritor sagrado también perteneció a otro tiempo, inmerso en otra cultura distinta de la nuestra, y desde esa cultura escribió o narró para los hombres contemporáneos de él. Estamos hablando de 2000 años atrás. Entonces, o más en el caso del Génesis, del relato del Génesis. Entonces, podríamos pensar esto. Si la Biblia se interpreta literalmente, o el Antiguo Testamento, en este caso el Génesis, no hay manera de hacerla concordar con las teorías científicas. Si hacemos una interpretación más amplia y no tan literal, palabra por palabra, entonces posiblemente podamos acomodar, podamos hacer coincidir ciertas cuestiones. Por ahí los días no son días, son millones de años, ¿comprenden? Por ahí el barro que toma Dios para hacer al hombre no es barro en sí, puede ser otra forma viva anterior al hombre, más primitiva. Eh, es poco probable que la mujer haya tenido un origen distinto del que tuvo el hombre. Sin embargo, la Biblia nos dice que salió de una costilla del hombre. Entonces, como vemos, se complica el tema de eh, poder aceptar del mismo modo una teoría creacionista con una teoría científica. Obviamente que para la persona de fe, la verdad que no necesita el conocimiento científico. La persona de fe es ciegamente, y cuando digo ciegamente quiero decir con todo su corazón, cree lo que dice un texto sagrado, no tiene otra preocupación ni otro interés, ni cuestiona esa información. Lo que pasa es que la ciencia, o los hombres de ciencia, aún teniendo fe, buscan un modo de conocimiento más racional, en donde haya una causa más lógica que produzca un efecto, y ese efecto a su vez puede ser causa de otro, y entonces esa sucesión de causalidades es lo que caracteriza al conocimiento científico. Explicar las cosas por una causa, y esa causa siempre responde a la pregunta del por qué. Cuando uno termina diciendo porque sí, entonces ahí ya no tiene respuestas. A veces los filósofos dicen porque sí, los biólogos dicen porque sí, los médicos dicen porque sí, sencillamente porque faltan respuestas a esa pregunta. Entonces, tal vez el hombre algún día las llegue a responder, tal vez nunca se lleguen a responder algunas preguntas y permanezcan siempre en la incertidumbre. Esa incertidumbre, precisamente, es la que obliga a muchas personas a decir en el fondo, si el hombre no puede explicar nada es porque el hombre es inferior, porque ha sido creado por un ser superior y el que tiene todas las respuestas, aunque nosotros no las conozcamos, es Dios. Entonces, la idea de estudiar ciencia y de enseñar ciencia no tiene por misión ni aplacar, anular y cuestionar la fe de las personas, y tampoco tiene eh, eh, por objetivo eh, descartar el conocimiento científico y apostar a las creencias. Digamos, no estamos nosotros, los profesores, los que enseñamos ciencia, los maestros, no estamos para cuestionar la fe de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de los adultos, sino que estamos para mostrarle otra cara, que es la cara que la ciencia ofrece a la problemática de algunos fenómenos que siempre han preocupado a la humanidad y que buscan una respuesta
distinta, más causal, más racional y más lógica de la que pueden aportarnos las religiones o las creencias. Finalmente, sabemos que hay, que es lo que estudiamos en el vimos en en el primer video, la teoría de la evolución química de Oparín, que no la voy a repetir porque ya está en el primer video. Aclaro simplemente sobre eso que la idea de caldo primordial se debe a Haldane, que la propone para el 1900, justo el principio del siglo XX. Como vemos, son teorías recientes, ¿no es cierto? Y también Sidney Fox, que lo mencioné también en el video, en el primer video, cuando hablé de las microesferas, que eran unas estructuras que si se batían ciertos aminoácidos y sustancias coloidales en agua, se forman como unas microesferas que ya adquieren la forma similar a lo que sería una célula. Pero además, Fox propone la idea de lo que serían los protenoides. Los protenoides se forman cuando una cantidad X de aminoácidos sometidos a determinada temperatura reaccionan entre sí y forman una proteína. La proteína normalmente se forma en las células porque las arma un proceso en el que interviene el ADN, el ARN, que es la síntesis de proteínas y que tiene lugar en los ribosomas. Ahora, en este caso, Fox propone que también pudieron haber aparecido proteínas por este proceso abiótico, en donde las proteínas que se formaron y que estaban en el caldo primitivo que propone Oparín, esas proteínas calentadas pudieron haber generado proteínas. Em, y al formarse las proteínas, lo que sabemos nosotros que ocurre es que un aminoácido se une con otro, con otro, con otro, y se forma una larga cadena de aminoácidos. Ese proceso se llama polimerización. Y se llama polimerización porque hay muchos, poli significa muchos, muchos monómeros. Los monómeros serían, en este caso, los aminoácidos. Muchos aminoácidos se unen y forman un polímero llamado proteína. Las proteínas son fundamentales para la vida. Entonces, saber que en el origen de la Tierra, cuando en concordancia con lo que planteaba Parini en aquel tiempo de la Tierra primitiva, se hayan podido formar proteínas simplemente porque había aminoácidos que fueron sometidos a una alta temperatura, esto también alienta la posibilidad de que tempranamente aparecieron las proteínas y que esas proteínas se metieron dentro de las microesferas y comenzaron a constituir un esbozo de lo que sería una futura célula, lo que sería un protobionte. Todavía no célula, pero en camino hacia. Con esto creo que abordamos todos los contenidos de la clase 1, pero retomo la clase 2 porque en la clase 2 hablé un poco, pero no lo suficiente del ADN. Eh, Voy a profundizar la idea del ADN y del ARN. ¿Por qué es tan importante el tema del ADN y el ARN? Porque esas protobiontes, esas formas casi celulares, pero que todavía no lo eran, que tenían una membrana lipoproteica, que tenían adentro proteínas, ¿verdad? Que podían intercambiar materia con el exterior. Estas estructuras, cuando incorporaron ADN o ARN, entonces se convirtieron en células, porque ahí pudieron comenzar el proceso reproductivo. Ya expliqué en el video 1 que cómo nuevos elementos ingresaron a la célula primitiva y la fueron haciendo cada vez más compleja, como la teoría de la endosimbiosis, que explica cómo es que entraron cloroplastos, cómo es que entraron
mitocondrias. Eh, pero quiero detenerme en la diferencia entre el ADN y del ARN. Algo dije en la clase 1, pero lo voy a reiterar. El ADN tiene doble hélice. Son dos hélices enfrentadas. Cada hélice está formada por nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? La unión de un fosfato con un azúcar con una base nitrogenada. La llave de la información que tienen el ADN y el ARN son las bases nitrogenadas. Y no son muchas, son cuatro. Pero con esas cuatro bases nitrogenadas aparece un código que vamos a denominar código genético, que es el que permite completar la información. En este sentido, la célula tiene que ser una proteína cualquiera. Pongamos la ptialina, que es la proteína que producen las glándulas salivales y que se vierte en la boca para facilitar la digestión del almidón, por ejemplo, cuando comemos pan o una galletita. La síntesis de la ptialina se va a realizar en los ribosomas, una estructura que ya vamos a estudiar con mayor profundidad después. Esos ribosomas están en el citoplasma de la célula. Ahora bien, los ribosomas para armar la ptialina necesitan tener la información. ¿Qué es la información? ¿Cómo van unidos los aminoácidos, 200, 300, que forman la ptialina? ¿Cómo van unidos? ¿En qué orden va unido uno, otro y otro? ¿Cuál va primero, segundo, tercero, así? La totalidad de aminoácidos que conforman esta molécula, esta enzima llamada tialina. ¿Dónde está toda la información, decimos siempre? En el ADN. ¿En qué lugar del ADN? Bueno, en algún lugar de alguno de los cromosomas que forman o donde está todo el ADN humano. Nosotros sabemos que tenemos 46 cromosomas, 23 que recibimos de nuestra mamá, perdón, 23 de nuestra mamá y 23 de nuestro papá, 46. Tanto papá como mamá van a informar sobre todo lo que nosotros necesitamos, las enzimas que necesita cualquier persona, el color de piel que va a manifestarse en la piel de cualquier persona, el pigmento que va a aparecer en el iris del ojo de cualquier persona, y nosotros bien sabemos que esa información puede ser igual o puede ser distinta, pero todo lo tenemos doble. Más allá de que todo está doble, y a veces de las dos informaciones en el cuerpo del que heredó las dos informaciones, o sea, los hijos, puede aparecer la información del padre o puede aparecer la información de la madre, o pueden aparecer las dos juntas. Todas las posibilidades están dadas, pero si somos seres humanos, en nuestro ADN humano, en nuestro genoma, va a haber una información, un gen que dice cómo se deben ordenar los aminoácidos para formar la tialina. Eso nos va a venir tanto de papá como de mamá, si genéticamente recibimos una información completa, sana, como debe ser. Entonces, cuando haya que armar tialina, ¿y quiénes van a armar tialina? Tialina. Solo las glándulas salivales, ¿no? Otras glándulas, no, el hígado no va a formar tialina, el estómago o la pared del estómago no van a generar tialina, ¿no es cierto? Solo las glándulas salivales. Es decir, que el gen de la tialina acá se va a activar, en las células que conforman la glándula salival. Entonces, ¿qué va a pasar para que eso ocurra? El ADN que forma los cromosomas tiene toda la información y una de ellas es la de la tialina. Supongamos que está en X cromosoma de nuestro cuerpo, de nuestras células, está esa información. Ese cromosoma a ese nivel, o el ADN de ese cromosoma a ese nivel se abre, se separan las dos hélices. Habíamos dicho que estaban los nucleótidos enfrentados. Dijimos ácido fosfato, azúcar, base nitrogenada. Y de este lado, fosfato, azúcar, base nitrogenada. Y las bases nitrogenadas se conectan entre sí a nivel
del medio de las dos hélices. Para que se saque una información de ahí, estas dos hélices se tienen que separar. Entonces, las bases nitrogenadas que antes estaban pegadas, ahora están separadas. Todas. O todas las de ese gen. Entonces, cuando se separan, la base nitrogenada, todas las bases nitrogenadas quedan expuestas. Y sobre cada base nitrogenada, en espejo, se forma una cadena simple que va a formarse en espejo de ese trozo de cadena de ADN, donde está el gen de la enzima, en este caso de la tialina. Ese filamento que se forma en espejo es el ARN mensajero. Es decir, ¿qué es el ARN mensajero? Es una molécula lineal que se copia en espejo, formándose las bases, digamos, que se corresponden con el ADN. Por ejemplo, las cuatro bases nitrogenadas del ADN son adenina, timina, guanina y citosina. Dijimos que eran cuatro. Pero adenina se conecta con timina. Siempre está enfrentada adenina con timina y siempre está enfrentada guanina con citosina. Nunca está timina con citosina, ni guanina con adenina, sino que están AT, adenina timina, GC, guanina citosina. No hay otra alternativa. Entonces, si acá tengo G, acá se va a unir C. Si acá tengo A, ¿se entiende? Acá se debería unir T, cosa que no va a ocurrir porque el ARN mensajero que se forma es muy parecido al ADN, pero tiene dos diferencias fundamentales. Primero, que no tiene timina, sino uracilo. Y segundo, que el azúcar no es desoxirribosa, sino ribosa. Es un azúcar muy parecido. Difiere en casi nada, pero tiene una ligera diferencia. Es decir, que yo acá tengo ADN, doble hélice. Necesito una información del ADN, se forma un globo, una burbuja, las dos hélices se separan. Quiero copiar esa información que está ahí, que es un gen. Entonces, en espejo, si acá es G, acá se une C. Si acá es C, acá se une G. Si acá es T, acá se une A. Y se va formando en espejo un filamento que va a tener en espejo las bases nitrogenadas del ADN donde está la información que la célula necesita. En este caso, la información de cómo se unen los aminoácidos para formar una enzima llamada tialina que segregan las glándulas salivales. Una vez que se copió todo ese gen, esa secuencia de ese gen, el ARN mensajero sale de ahí, llevándose la información en esas bases nuevas que se unieron. Y las dos hélices del ADN que se habían separado se vuelven a juntar. De manera que del ADN no se perdió ninguna información. Él solo se abrió para que la información se copie. ¿En dónde? En el ARN, que lo vamos a llamar mensajero. ¿Por qué se va a llamar mensajero este ARN? Porque no se va a quedar en el núcleo, en donde está el ADN, donde están los cromosomas. Una vez que se copió la información, el ARN mensajero sale, el ADN se cierra y el ARN mensajero atraviesa la membrana nuclear y se va al citoplasma. Una vez que está en el citoplasma, se dirige hacia los ribosomas, que están muy cerca de ahí, apegados a una especie de tubo aplastado que tendría una forma por ejemplo, parecida con una forma parecida a esto que estoy haciendo armando acá con el papel, como una especie de tubo, como una especie de tubo aplanado, a veces muy aplastado, y ahí los ribosomas son como dos pelotas, por así decirlo, una subunidad mayor y una subunidad menor que están entre la membrana de estos tubos. ¿Cómo se llaman estos tubos aplastados que están en el citoplasma recorriendo todo el citoplasma? Se llama retículo endoplasmático. Cuando hay ribosomas, ¿no?
las pelotitas de los ribosomas se van a ver pegadas acá. Entonces, ese retículo endoplasmático se llama rugoso o granular. Hay partes del retículo en donde no hay ribosomas. Ese retículo que no tiene ribosomas cumple otra función. Pero este que tiene ribosomas cumple la función de sintetizar proteínas. Es acá a donde llega el ARN mensajero, trayendo la información de la proteína que hay que sintetizar. Una vez que llega acá, tiene ya las bases expuestas. A, T, U, no, T no. A, U, G, C, U, A, todas las bases. Y lo único que queda es que los aminoácidos se enganchen ahí para armar la proteína. ¿Quiénes van a traer los aminoácidos al ribosoma para armar la proteína? Otro ARN, el tercer ARN es el ARN de transferencia. Y va a traer enganchado el ARN de transferencia un aminoácido y ese ARN de transferencia va a tener tres bases también. Y las tres bases del ARN de transferencia tienen que coincidir para que se enganche el aminoácido adecuado con las tres bases del ARN mensajero, que se acuerdan que se había copiado del ADN del núcleo. Entonces, supónganse que acá el ARN mensajero dice C, 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 entonces el ARN de transferencia le trae un aminoácido, va a ser el que diga G, 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 porque G siempre se combina con C. Entonces, si fuera, por ejemplo, A, tendría que ser U, pero pueden ser distintas las bases, puede ser A, A, G. Entonces va a tener que ser T, T, C el que se enganche. ¿Por qué hablo de tres? Porque así se arma el código genético humano, ¿no? De a tres bases. ¿Cuántas bases tiene el ADN? Millones. ¿Cuántas bases tiene un gen? Muchísimas, pongamos 5.000. Bueno, pero cada aminoácido que se va a enganchar toma tres bases. Y esas tres bases tienen que coincidir ¿con qué? Con las tres bases de transferencia, que es el que trae el aminoácido. De esta manera no podría unirse un aminoácido equivocado. ¿Por qué? Porque el ARN mensajero dice cuáles son las tres bases primeras, cuáles son las tres bases segundas, cuáles son las tres bases terceras, y así hasta la totalidad de aminoácidos que forma la proteína. Resumiendo, vamos a decir así, la síntesis de proteínas implica que se copie la información de ese gen que está en el ADN y eso lo hace el ARN mensajero. El ARN mensajero saca la información del ADN y la lleva al ribosoma. El ARN mensajero se engancha en las subunidades del ribosoma, que está ubicado en el retículo endoplasmático rugoso, y ahí espera que lleguen los ARN de transferencias. ¿Que traen qué? Que traen los aminoácidos que van a formar esa proteína. ¿Y cómo se enganchan los ARN de transferencias? Se enganchan según coincidan sus tres bases con las tres bases del ARN mensajero. Entonces, para cerrar la clase, lo primero que tenemos que pensar es que el ADN, que está en el núcleo, en el caso de la célula eucariota, contiene toda la información. Ese ADN está distribuido en 46 cromosomas. Ese ADN está formado por una doble hélice que se enfrenta a nivel de las bases. Esa doble hélice está formada por nucleótidos. Cada nucleótido está formado por una base, por un fosfato, un azúcar y una base. Las bases del ADN son cuatro. A, que se une con T, y G, que se combina con C, nivel medial. Y esta información total solo se duplica cuando la célula se va a reproducir.
Cuando la célula se va a reproducir, yo necesito dos ADNs idénticos para las dos células hijas. Entonces, ¿qué va a hacer el ADN? Así como se abría para formar el ARN mensajero en un gen, ahora se abre entero para que cada hélice copie la otra, pero toda la hélice, entera, de principio a fin, todo el ADN de los 46 cromosomas se duplica. Entonces, este proceso se llama replicación y permite que, a partir de una célula con un ADN, tenga una célula con dos ADN. Luego la célula se divide en dos y cada célula hija se lleva el ADN que corresponde, que es exactamente el mismo. Este proceso llamado replicación asegura que las células hijas tengan la misma información que tenía la célula madre. Esto es lo que sucede en nuestra piel, en nuestro cuerpo, cuando nos lastimamos y se produce una cicatrización y vienen células nuevas a reemplazar las que murieron. Las células nuevas que vienen son genéticamente idénticas a las que se habían muerto. Son genéticamente idénticas a las que se tuvieron que reproducir para que aparezcan las nuevas. Entonces, es muy importante la conservación de la información genética dentro del individuo y eso solo se asegura con la capacidad que tienen las células de replicarse o autoduplicarse. Esa es la primera función del ADN, que ocurre cuando una célula se duplica, se multiplica, se reproduce. ¿Cuál es la otra función del ADN? Abrirse, pero solo en determinados lugares, donde hay un gen que la célula necesita porque tiene que sintetizar la proteína esa, como el caso de la tialina. Ahí no hay una duplicación entera del ADN, no. Ahí el ADN se abre solo en el lugar donde está ese gen. Se copia ese gen. ¿Quién lo copia? El ARN mensajero. Sale el ARN mensajero al ribosoma, el ADN se vuelve a unir y mantengo el mismo ADN que tenía. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama esa copia del ARN mensajero? Cuando se necesita para sintetizar una proteína, se llama transcripción. ¿Por qué se llama transcripción? Porque se transcribe el código del ADN con el código del ARN. La diferencia era un azúcar, si ustedes se acuerdan, y una base nitrogenada. Pero es distinto. El ADN tiene dos hélices, el ARN tiene una. Entonces, este proceso llamado transcripción, ¿en qué consiste? En copiar una información del ADN, un gen, que se necesita para armar una proteína en el ribosoma. ¿Quién la copia? El ARN mensajero. Ahora, cuando el ARN mensajero va al ribosoma y se unen los aminoácidos que trae el ARN de transferencia y se forma la proteína, ahí tenemos el segundo caso, el segundo momento, que ahí se llama traducción, porque ahora se traduce lo que era información en lo que es ahora una nueva proteína. Hablamos al principio de lo que era la polimerización. A partir de un monómero, formar un polímero. ¿Cuáles eran los monómeros? Lo dijimos al inicio de este video. Los aminoácidos. ¿Cuál es el polímero? La proteína. En realidad, en el ribosoma ocurre una polimerización. ¿Por qué? Porque cada ARN de transferencia trae un aminoácido, trae otro, trae otro, trae otro, y todos los aminoácidos se unen unos con otros, y eso es la polimerización. De muchos monómeros se forma un polímero, la proteína. Por ejemplo, la tialina de la saliva. Con esto terminamos con el tema de ADN y ARN y las dos funciones del ADN. La replicación cuando la célula se va a reproducir y la síntesis de proteínas cuando la célula necesita armar una proteína específica.